La Superintendencia de Comunicación, la Supercom, finalizó este miércoles sus actividades definitivamente. Este fue el último día de labores de cerca de 48 funcionarios que aún mantenían su contrato con esta institución. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está con nosotros el doctor Edison Toro. Él es el ex superintendente de comunicación nombrado hace un año exactamente, teniendo en cuenta que la vocación de este gobierno de respeto a la libertad de expresión tenía anunciada una reforma a la ley de comunicación que sustancialmente planteaba la eliminación de este organismo, entre otras reformas que ya se cumplieron. En atención a esta reforma legal, la Superintendencia de Comunicación debía desaparecer en 180 días. Si yo no me equivoco, esos 180 días se cumplirían el 19 de agosto próximo. No obstante, el proceso de liquidación de esta institución siguió los trámites respectivos y el día de hoy finalmente ha cerrado de forma definitiva sus puertas. Doctor Toro, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy, siempre un gusto conversar con usted, a sus órdenes en esta entrevista. Gracias por su tiempo, doctor. Cuéntenos, como vulgarmente se dice, se bajó la LANFOR y se cerró definitivamente la Supercom. Sí, dentro de la planificación que habíamos previsto, incluso antes de la promulgación de la reforma a la ley de comunicación, contemplaba cerca de 180 días como máximo ese plan de cierre, y efectivamente lo que usted dice, Freddy, es correcto. Por más que la ley nos daba ese tiempo máximo, el plan se cumplió efectivamente en menos del plazo que la ley nos preveía. Y había que hacerlo responsablemente. Uno podría preguntar si podía acortarse ese plazo o si era necesario hacerlo más. Yo creo que acortarlo se hubiera sido irresponsable porque había muchas cosas que cerrar en una institución que funcionó durante 5 años, pero creo que se lo hizo bien y estoy muy contento además que el equipo que se quedó liquidando esta institución lo haya logrado. Se quedaron 48 personas, de ellas algunas se iban a desvincular definitivamente de la institución y otras tenían su pase a otras instituciones. Correcto. Cuando yo asumí hace exactamente un año, el 1 de agosto, el encargo incluso del Consejo de Participación de la Superintendencia, me encontré que había a nivel nacional 296 aproximadamente, si no me equivoco, funcionarios a nivel nacional. Recuerde que había la matriz en Quito y habían 6 intendencias zonales en territorio y sumaban todo ese número. Cuando me hice cargo al primer mes, en una planificación adecuada y respetuosa del ordenamiento jurídico, desvinculamos aproximadamente 60 personas y con el número restante nos hicimos cargo del reto que era la superintendencia en ese momento, mientras se discutía la reforma a la ley de comunicación. Es decir, todavía la ley me obligaba a tener ejercicio de sus atribuciones, de las atribuciones que tenía el superintendente, y lo hicimos hasta que el 20 de febrero de este año se promulgó la reforma, que como usted dice fue un ofrecimiento del presidente de la República entrar en esta reforma de una ley que en su discusión demoró 4 años y en su aplicación 5, y que fue, digamos, a todas luces perversa en su aplicación, en lo que el saldo final deja de su aplicación. Y efectivamente, desde el 21 de febrero, el plan de cierre arrancó hasta finalmente hoy, que es 31 de julio, que, como usted dice, cerramos y apagamos las luces y cerramos la LANFOR de esa institución. Hablemos un poco del saldo que ha dejado esta institución. Vale decirlo, esta institución representó la represión, la poca tolerancia del gobierno anterior a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, y era ni más ni menos que el órgano sancionador y que ejercía presión sobre periodistas y medios de comunicación. Bueno, desde antes, incluso de entrar a la función pública en esta segunda etapa de mi vida profesional, ya en el tema académico habíamos criticado mucho la existencia de la ley de comunicación. Es decir, bajo los estándares internacionales de libertad de expresión, una ley
que tenía este talante con este tipo de institucionalidad, con los tipos sancionatorios además que sirvieron precisamente para ubicar en la vereda contraria a la prensa y a los medios de comunicación. No era aceptable bajo un ordenamiento jurídico que había ratificado esos convenios internacionales. Y más cuando la Constitución del 2008 tenía tan amplias garantías de respeto hacia esos instrumentos internacionales. Y en base a eso, efectivamente, cuando empezamos a ver ya desde el ejercicio de la superintendencia cómo había sido la aplicación de la ley, nos encontramos con cosas que la prensa y los medios de comunicación a veces pretendía o se pretendía creer que eran exageraciones, ¿no? Pero jurídicamente efectivamente encontramos que había mucho atentado a esa Constitución y a esos estándares internacionales en la aplicación de esa ley, y que efectivamente en el sesgo hacia cierta prensa se encontró efectivamente que las resoluciones iban dedicadas hacia ciertos medios y hacia otros efectivamente nunca hubo ese control que la ley obligaba a hacerlo hacia todos los medios. Y en base a eso se levantó estadísticas, y además una de las primeras acciones que dispuse fue que se digitalizaran todos los expedientes administrativos y se los pusiera a disposición de la ciudadanía para que efectivamente quien investiga o quien hace un poco de análisis tenga acceso, que hasta ese momento no había. Y ahí efectivamente me parece que hay una universidad ahora que quiere hacer un trabajo sobre ese tema, que sería muy importante que se lo haga realmente para verificar. Que quede documentado, por supuesto. Porque, Freddy, no hay que olvidar que en este tiempo lo que hay que construir también es memoria histórica, ¿no? Es decir, no podemos volver a cometer los mismos errores como país, y en este punto es fundamental no hacerlo. Y en base a eso, sí, la estadística marca que efectivamente hubo medios que fueron mucho más analizados y vigilados que otros, y unos que uno puede encontrar incluso en las mismas tipologías de la ley, conductas que tampoco fueron perseguidas a propósito, ¿no? Y eso marca una línea de que efectivamente quien hizo el trabajo en ese momento tenía esta cierta particularidad de aplicar la ley. Y fíjese que cuando yo me hago cargo, y lo que decía que mientras la reforma no salió yo tenía la misma ley, seguimos instaurando procesos bajo las denuncias que se habían planteado, pero los resultados fueron distintos. Es decir, yo no sancioné absolutamente a nadie, porque yo creo, como abogado formado además en derecho constitucional, que había que respetar esos estándares como marco de aplicación a la ley, y efectivamente me obligaba a no aplicarla como se la había venido aplicando. Doctor Toro, ¿tiene usted en su cabeza cifras, estadísticas de las sanciones que fueron emitidas desde la Superintendencia de Comunicación hacia periodistas y medios? Sí, si no me falla la memoria, fueron durante todos los años de aplicación y de existencia de la institución 740 acciones, actos administrativos instaurados. De ese, el porcentaje de desechados está cerca del 40%. El resto fueron efectivamente contentivos de alguna sanción. Los desechados fueron archivados o efectivamente en un proceso desechados, sobre todo denuncias, y ahí marca una diferencia interesante. Muchas de las denuncias desechadas o archivadas venían desde la ciudadanía contra medios a los que no se debía tocar. Es decir, uno puede ahí encontrar varios análisis cuando se mete un poquito más a profundidad. Claro, ahí le van arrojando conclusiones los números. Correcto, y ahí marca una línea. Incluso cuando yo estuve en medios públicos hace algún tiempo, se activó una denuncia en contra de TC Televisión, Gamavisión y Ecuador TV por una denuncia de un ciudadano que era oposición en ese momento, y se lo había dejado en suspenso hasta que la dinámica del poder público y político había cambiado y se lo reactivó mágicamente, digamos, ¿no? Había realmente una manipulación de los procesos en ese sentido. Entonces, muchos de las denuncias que se habían presentado fueron desechadas, y uno tiene una conclusión ahí, es decir, este esquema de la ley de la superintendencia no protegió derechos de los ciudadanos, como fue ese argumento. ¿Cómo se vendió su creación? Ese argumento que se lo defendió hasta la reforma, incluso en la discusión de la Asamblea. Porque ahí vemos que efectivamente muchas de las denuncias de los ciudadanos no fue atendida en la manera, pero sobre todo, Freddy, hay que entender una cosa que es fundamental en esto. Una sanción administrativa en este tipo de actuación de comunicación no resarce ningún derecho. Es decir, yo le pregunto a usted, si a un medio de comunicación se le cobra una multa por una denuncia que hizo un ciudadano supuestamente injuriado, ese dinero ni siquiera va a ese ciudadano injuriado. Iba a la cuenta del Estado. A un fondo que después
se decía que iba al Ministerio de Cultura, nunca se supo efectivamente cuánto fue y en qué se utilizó ese dinero, pero los derechos del ciudadano nunca fueron resarcidos mediante una sanción. Entonces eso marca también que ese argumento no tenía sustento, más las estadísticas que le cuento. Ahora, yo tengo una sospecha y le consulto a usted, no sé si hizo la lectura correspondiente de estos números para obtener una respuesta a esta consulta. Quienes más denuncias presentaban en la Supercom contra medios y periodistas no eran ciudadanos comunes y corrientes, sino funcionarios públicos. En un gran número eran funcionarios públicos. Recuerde usted que en las intendencias zonales funcionaba el mismo esquema desconcentrado de la superintendencia, y ahí lo que cambiaba un poco era la figura política estelar, digamos. Y efectivamente muchos funcionarios públicos iniciaban denuncias respecto a eso. Muchos funcionarios públicos también se denunciaban por haber sido nombrados ellos supuestamente contra sus derechos en medios de comunicación, como fue el caso del propio superintendente Ochoa. Y eso marca la línea de que efectivamente esto no estaba para proteger derecho alguno, sino más bien para proteger una supuesta posición de un funcionario público o de una institución que supuestamente estaba siendo vulnerado en el tema, olvidándose además que con los funcionarios públicos estamos mucho más expuestos voluntariamente hacia el escrutinio público, y tenemos entonces un nivel de tolerancia mayor hacia las críticas y hacia las opiniones contrarias, que marca realmente el ejercicio de una democracia real en libertad de expresión. Entonces eso, lo que usted dice es real, y muchos de los temas, como le digo, de las sanciones eran de oficio. Es decir, ni siquiera necesitaba una denuncia de funcionario público. No era petición de parte. Sino que a partir del equipo de monitoreo uno encontraba las alertas para poder emprender, antes de un análisis jurídico, ya la sanción prácticamente establecida por parte de los analistas de ese monitoreo a los medios. Entonces, muchos de los casos también fueron de oficio, ¿no? Ahora, usted ha tenido la oportunidad de analizar el manejo administrativo de esta superintendencia, que más o menos tuvo 5, casi 6 años de vida. Sí, en los primeros días de mi gestión, una de las primeras acciones que tomé fue pedirle a Contraloría que se haga un examen de aquellos procesos que no habían sido examinados en 2 exámenes anteriores a mi llegada. Uno tenía ya un informe cerrado que no había encontrado mayor tema, sino un tema de anotación mínima de gestión financiera, y un segundo que en el momento en que yo me hice cargo tenía ya un examen borrador, un informe borrador, que lo leí y ya se encontraban irregularidades interesantes respecto a eso. Por ejemplo, el tema de las famosas leyes de bolsillo que se habían editado con una falla en su texto, en una disposición transitoria. Y luego yo le pedí al Contralor, entonces me reuní con él, que haga un análisis distinto, lo que había dejado de examinarse en esos 2 exámenes, más lo que no se estaba en el periodo siguiente, ¿no? Y efectivamente hubo 2 lecturas en realidad de informes borrador. No llegué a establecer, porque yo terminé mi gestión en la superintendencia hace poco más de 2 meses, no llegué a ver los informes finales, entiendo que están para ser notificados también, pero ya en la lectura del borrador ya se encontraban también irregularidades sobre contratos que deberán ser desvanecidas por los involucrados en este asunto o confirmadas por Contraloría en su momento, estableciendo responsabilidades. ¿Qué tipo de contratos? Temas de contratos, sobre todo de comunicación. Temas en los que uno encontraba contrataciones de empresas para manejo de imagen comunicacional o del propio monitoreo, esquemas de contratación mínima, digamos, sobre esos puntos, pero ya encontraban temas en que no se encontraban los productos contratados, por ejemplo, o que se había pagado sin tener una contraprestación efectiva, etcétera, etcétera. Entonces eso estará en manos de, como le digo, de Contraloría para desvanecerlo de lo que se tenga que desvanecer, si es que fue el caso, confirmarse y establecerse responsabilidades, y en el aspecto, el tipo de responsabilidades que quepa, ¿no? El tema de responsabilidad civil, administrativa o hasta penal, si es que eso se considera en Contraloría. Estaremos atentos a ver qué resuelve la Contraloría respecto al tema. El principal activo que tenía la Supercom, corríjame si estoy mal, era el software y los aparatos de monitoreo de los medios, a lo que se le daba mucho énfasis precisamente para controlar y vigilar lo que en ese momento tenían que hacer los funcionarios de la Superintendencia de Comunicación. Entendemos que esto finalmente no se desmontó del 6º piso de la Supercom. No, por una sencilla razón. En la reforma a la Ley de Comunicación se le otorgan nuevas atribuciones y se le quitan algunas a la única institución que queda en el sistema, que es el Consejo de Regulación, Promoción y Desarrollo de la Comunicación.
Este consejo, que ya tiene un talante distinto al que venía teniendo también en esa perversidad que estaba en este sistema, necesita tener ciertos elementos también tecnológicos para poder hacer un monitoreo ya no encaminado a señalar ni a sancionar, sino más bien a mejorar, a discutir, a debatir temas de comunicación a partir de lo que los medios de comunicación audiovisuales se tienen en el país. Y necesita entonces esa infraestructura que efectivamente está siendo o fue ya traspasada a este consejo desde la superintendencia. También había tecnología de esta misma característica en las zonales y se les ha traído a Quito para saber que este consejo necesita también tener en provincia algún tipo de monitoreo, y eso ya será una estrategia que el consejo lo tomará, el presidente actual lo tomará. Pero no se desmontó lo de Quito, porque al tener esta utilidad y esta necesidad de este consejo que queda en el sistema, era inútil, digamos, o hasta poco eficaz desarmar toda la infraestructura tecnológica bajo un costo de cerca de $500,000 para instalar en otro lado o desmontarla o finalmente guardarla. Entonces el consejo, y bajo la sugerencia nuestra, estableció que se quede en el edificio mismo, va a funcionar en el edificio de la Supercom el nuevo consejo, y además que no se desmonte toda la infraestructura tecnológica, porque como digo sería un gasto muy alto, innecesario además, y van a seguir utilizándolo para otro tipo de monitoreo, y esa tecnología además es un bien público, es un recurso que está solventado y pagado y necesita tener una utilidad para ser justificada además, y sería digamos poco eficaz y poco realmente cauto con el Estado embodegarlo y tenerlo para no teniendo la utilidad. Esa fue la razón por qué no se desmontó, pero que quede claro que ya no es para señalar a nadie ni para perseguir, mucho menos para sancionar, porque todas las sanciones se eliminaron, sino más bien para tener una utilidad clara. Solamente con esto se explicaría esto. En los 7 meses que estuvimos, al mismo tiempo que cumplíamos con lo que la ley nos decía, que era monitorear para efectos de las conductas tipificadas en la ley, sacamos un informe que fue publicado y lanzado en la Universidad Andina bajo una metodología distinta que nosotros también cambiamos, en la que tenemos ya, por lo menos en un informe, sabemos qué se oye y qué se ve en la televisión y en la radio a nivel nacional, que es un insumo muy importante para poder saber por lo menos qué podemos mejorar, qué se debe trabajar en medios de comunicación y para el periodismo mismo y para los investigadores como insumo importante. Y luego de eso uno puede tener ya líneas de trabajo muy interesantes, ¿no? Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Edison Toro. Él es ex superintendente de comunicación, institución que el día de hoy ha cerrado definitivamente sus puertas. No existe más esta institución en el organigrama administrativo del Estado ecuatoriano. Algunas de sus facultades, algunos de sus funcionarios y colaboradores han sido trasladados a otras instituciones, especialmente al Consejo de Desarrollo de la Comunicación, el antiguo Cordicom, que pasará a asumir algunos temas que antes tenía esta institución. Nefasta para el Estado ecuatoriano, nefasta para la libertad de expresión y el periodismo ecuatoriano. Muchas gracias, doctor Toro, por habernos atendido. Para servirle, siempre un gusto, Freddy, un gustazo enorme siempre. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informado.